7 de la mañana, 6 minutos. Nuestro primer invitado está con nosotros, Osvaldo Moreno, consultor político. ¿Cómo le va? Buenos días, Osvaldo. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por aceptar esta invitación. 2020, ¿es un año electoral para el Ecuador o no? Bueno, 2020 es la antesala, el preámbulo de un año previo a un proceso electoral que tendremos en 21, pero sí tiene un tinte electoral, planteando el tema de que las inscripciones, entiendo, de acuerdo al calendario electoral que ya establecerá el organismo competente, arrancarían prácticamente en octubre. Claro. Si nosotros sacamos cuenta de post-carnaval, que es cuando la gente, vuelve a la realidad, hay básicamente solo 5 meses, 4 meses de diferencia. Entonces, sí, yo creo que es un año que dependerá mucho también de lo que suceda dentro del ámbito del gobierno y sin duda de la oposición. Ahora, ¿cuál es la lectura que se le puede dar hoy frente a lo que puede ser en el 2021? Yo sé que estamos adelantando mucho, pero las fichas electorales usted sabe cómo se mueven. Me parece que el país cambió totalmente a partir de las protestas de octubre. Digamos que amanecimos con otra nación, amanecimos en otra dimensión inclusive, ¿no? O sea, ¿hay un antes y un después de octubre? Sí, por supuesto que sí, pero he hecho algunos replanteos. Ya no pienso en ganadores, sino en sobrevivientes. Sobrevivientes. Hubo 2 sobrevivientes, digamos, ¿no? Una, el gobierno nacional, que al final del camino se sostuvo, se mantiene. Cuando hay crisis, generalmente el error que comete el 90% de los expertos es buscar preservar la imagen. En el caso de Moreno, ya 10 puntos menos, 10 más, ya es irrelevante, ¿no? Porque un gobierno tiene 80 de rechazo en las más generosas y 90 en algunas. Pero un 80 de rechazo en otras ocasiones han sabido, resultaba ser un gobierno afuera también. Bueno, Maduro, para que tenga usted un parámetro, nunca ha bajado de 25 en Venezuela, y le puedo hacer una lista interminable. Claro. Pero en todo caso se preservó la gobernabilidad, en este caso que la prioridad es continuar en el cargo, y la aparición de un delantero no programado, digamos, que fue la CONAIE, con con un ingrediente adicional que no se daba en los hechos que nosotros venimos analizando décadas, que en esta ocasión, al menos desde la lectura de la opinión pública, se presentan ya como una alternativa electoral, algo que no sucedía antes. Antes, digamos que era algo así como una serie de protestas y se replegaban o volvían, digamos, a sus cuarteles, ¿no? Hoy en día, posterior a octubre, creo que ya la CONAIE se consolida con una opción electoral. Ahora, esto tiene una explicación. Si tú le declaras la guerra a un gobierno que tiene 90, 80 rechazo, no hay que ser un genio para entender que alguien va a terminar capitalizando, digamos, políticamente esta situación. ¿Y la CONAIE capitalizó eso, Osvaldo? De acuerdo a los estudios de opinión que he podido percibir, sí, hay una adhesión, digamos, a las protestas de parte. Mire, inclusive, Javier, lo digo con absoluta responsabilidad, y me hago responsable de lo que le voy a decir. Por favor. Ya muchas encuestadoras, entrevistas a encuestadores, que usted lo hace permanentemente, ya solo sacan Guayaquil y Quito. Usted no se da cuenta que ahora solo nos mandan Guayaquil y Quito. Básicamente porque la muestra nacional nos da otra serie de hallazgos. Pero en todo caso, más allá de eso, porque no es un tema de encuestas, creo que la CONAIE aparece como una opción electoral, algo que no sucedía en otros procesos o en otras convulsiones. Ahora, ¿cuál sería mi lectura? A veces pienso, Javier, salvo mejor criterio, que las partes se están preparando para un segundo round, y el país no aguanta un segundo round. Yo creo que, y lo digo mirando la cámara fijamente a los actores, corremos el riesgo de desaparecer si hay un segundo round. Entonces, quisiera yo pensar o recomendar, primero, al gobierno nacional, que ya deben de pensar en una transición. Ojo, no adelantar el mandato. Transición, una transición con miras al 21, como en algún momento Flores Cordero lo hizo, que puso a Heinz Miller, que muy hábilmente, en un momento de convulsión como ministro de gobierno, terminó concertando con Jorge Zavala en esa época, con Rodrigo Borges, etcétera. Entonces, primero creo que el gobierno ya debe pensar en la transición y no buscar el segundo round. Y la CONAIE, y esto va para la CONAIE, yo creo que ya deben de proyectarse como una opción, si es que lo son, que de hecho creo que lo son, pero ya deben de proyectar que su impronta no solo es el palo, la piedra y las llantas quemadas. Yo creo que para ser una opción electoral tienen que dar señales de moderación al país y a muchos sectores que les tienen terror. Sí, y me parece que ha habido cosas positivas, como su planteamiento de la tesis económica. A mí me parece extraordinario que ya debatamos más allá de la tesis de 4, como que si la economía fuera una ciencia que se basa en lo que piensan 4 economistas liberales que tienen buenas relaciones independientemente públicas. Si son o no buenas las medidas, pero ya debería existir un debate. Ya es hora que haya un debate en ese sentido, porque la economía es una ciencia social amplísima. Yo no soy economista, obviamente, pero creo que eso me parece interesante. Y obviamente el resto de actores políticos que creo que terminaron siendo de alguna forma parte de esa espiral del gobierno en su salvataje, digamos, político,
Creo que terminó afectando a Correa bastante, porque antes de octubre, pregúntele a cualquier encuestador, el correísmo ganaba en primera vuelta en las encuestas. Afectó sin duda a Lasso, o afecta, porque creo que cogobierna con este gobierno, y de alguna forma a Nebot, que terminó tomando la posta. Ahora, dependerá obviamente de estos actores políticos en el transcurso del 2020, de alguna forma, no sé si la palabra es despegarse, pero sí proyectarse como algo mucho más que un... Que no es fácil, Osvaldo. Bastante difícil. Porque cuando usted habla de que la CONAIE es la que capitalizó toda esta situación de octubre, bueno, ellos ya tuvieron en su momento un candidato a la presidencia. El doctor Maca, si no me equivoco, que sacó el 2.4%. Ya. ¿Qué reflejaría eso entonces hoy en día si la población indígena sigue siendo el mismo porcentaje, más o menos 7-8% en el Ecuador? A ver, es que ahí, mi querido Javier, estamos pensando en cuanti, y este no es un tema cuanti, cantidad, sino un tema quali. Si usted, insisto, si usted toma la bandera de oposición contra un gobierno que lo rechaza, digamos que no es el 90, el 80. Ya es bastante, ya es terrible, ya es eso es un respaldo que puede tener. Eso es un cáncer grado 4 en términos oncológicos, vaya a la casa a morir. Entonces, en ese contexto, que usted que esté en cabeza de la oposición, porque no vamos a hablar de la eficiencia del gobierno, no soy el indicado, yo no voy a hablar de eso, pero está claro que es impopular, eso, porque inclusive yo creo que el gobierno no tiene problemas de talento humano, tiene problemas de conducción, porque hay gente muy valiosa en ese gobierno. Entonces, si alguien encabeza la oposición, en este caso han sido los indígenas, en la calle, como usted quiera, producto de unas medidas que en la forma, y esto lo vemos en otros medios con usted inclusive, en el fondo estamos creo de acuerdo, es impresentable que los ecuatorianos me subsidien a mí la gasolina, por decirlo. Es impresentable que le subsidiemos la gasolina a un Mercedes-Benz 350 SL serie especial a diésel, pero la forma creo que fue el gran error. Yo creo que vinieron 4 gringuitos del FMI con un PowerPoint y no les quisieron explicar que eso es el shock, y el shock no funciona ni en Estados Unidos, pues. Entonces, creo que en la forma no fue el error. Ahora, ojalá este 2020 la focalización de los subsidios, que creo que es lo que hay que hacer, eso es indiscutible, sea de alguna forma. No, yo creo vamos que a hablar de economía, mientras no se toque la ruralidad, porque ahí viene la papa, la comida, digamos, esas manos sucias que están en el agro son las que nos alimentan a todo el Ecuador, ¿no es cierto? Dejemos de pensar tanto en el macro y hablemos un poco del micro. Ok, entonces, mientras que se mantenga la ruralidad, que creo que es necesario, como en todo el planeta, que los gringos, ustedes como respaldan a su agricultura, obviamente la transportación pesada y obviamente un proceso poco a poco, yo creo que debería ser la vía, pero eso ya depende del gobierno. Ahora, retomando el tema electoral, creo que en 2020 sin duda se van a dar una serie de circunstancias donde sin duda la CONAIE, digamos, es el nuevo actor electoral, el correísmo se mantiene vigente, de alguna forma. No entiendo eso que hace el gobierno de sacar correístas encadenados, generar una fábrica de mártires. No puedo hablar del tema jurídico porque no es mi especialidad, pero me parece un error, al menos comunicacionalmente, sacarle una fábrica de mártires al correísmo. Le está dando candidatos hasta el 2040. Porque Pavón, la señora Pavón y el señor Hernández son gente joven, son gente de 40 años y la expectativa de vida aumentó a 90 años. Y obviamente no deja de ser Lasso un actor que depende mucho, obviamente, de que si Nebot corre o no corre, y un Nebot que si lo que está esperando es que le diga que va a ganar en primera vuelta, no creo que eso va a suceder, que esa es la condición. Ahora, ¿por qué un Lasso que depende de Nebot si va a ser candidato? Porque es una tendencia muy atomizada y digamos que este país es muy pequeño para dos candidatos. ¿Se divide esa derecha, por así decirlo? Sin duda. Si hay los dos candidatos. Sin duda, entre Nebot y Lasso suman un candidato de derecha, pero Nebot no deja de ser un candidato con más contundencia y más fuerza. ¿A nivel país o a nivel de ciertas provincias, en el caso de Jaime Nebot? Bueno, Nebot es un indiscutible líder regional. Y ojo, no de cualquier región. Guayaquil representa el 35% del padrón. Ya. ¿Regional y algunas otras provincias? Yo creo que nunca terminó de proyectarse como un líder nacional o está en ese proceso. Bueno, pero lleva años. Sí, claro. Usted puede decir 40 años en campaña y no pasa el 22% en una encuesta. Ahora, siempre lo que Nebot trabajó fue en el tema, digamos que después de 96 como que abortó el proyecto nacional. Correcto. Y creo que lo hizo bien, porque usted está viendo los resultados, con todo lo que le podemos cuestionar, siempre su gestión fue evaluada y mucha gente le dice alcalde mérito. Pero el Ecuador es más grande que Guayaquil y San Borondón. Entonces, en la construcción de ese proyecto nacional, yo creo que están en eso, pero a veces, obviamente es una lectura totalmente de la que me hago responsable, me da la impresión de que si la condición o digamos lo que están esperando es estar seguros de un triunfo en primera vuelta, eso jamás va a suceder. ¿Para ningún candidato? Para ninguno por el momento. Ahora, no, obviamente estamos hablando hoy. Que podría pasar que así como el país cambió en octubre, podría eso disiparse, ya depende de los actores, ya la campaña es permanente. Ahora,
tampoco yo descartaría un escenario donde hay una segunda vuelta indígena correísmo. Imagínese usted ese escenario. ¿Podría darse eso? Por supuesto que sí. Imagínese usted, si usted le pregunta a cualquier encuestador serio, dentro de los, digamos, del podio de los cuatro, están, no voy a poner el orden, pero están los indígenas, el correísmo, Lazo y el exalcalde de Guayaquil. No hay más. Y en ese escenario, no, por el momento no. Claro, ¿y no hay la posibilidad de un outsider? Mire, esto se lo voy a repetir porque se lo dije el otro día a otro medio. El outsider es como una muerte súbita, es como el infarto. ¿Sí? Todo ser humano, al menos de género masculino, de sexo masculino, después de los 40 años está en la lista de espera de las muertes súbitas. O sea, nadie está exento de una muerte, pero nadie puede predecirla. Sí, usted puede con ciertos aparatos decir tienes un daño y vamos a hacer esto para bajar la posibilidad. Pero el outsider es como un infarto, es muy difícil prevenirlo. Puede que sí, puede que no. Es más, nosotros no sabemos despertar y no mañana. Siempre ocurre, ojo. ¿Perdón? No siempre ocurre que salga un outsider. Lo que pasa es que para que haya un outsider... A ver, digamos que convulsión social ya hubo y creo que la CONAIE lo ha capitalizado. Ahora, insisto, ellos deben ya de proyectarse al país, no como la impronta... Como exacto, la impronta no debe ser la piedra, ok, eso estuvo ahí, porque el otro día escuchaba al señor Isa, realmente quedé bastante sorprendido, es un político conceptual y no hay muchos políticos conceptuales, más allá de su ideología, eso es un tema mariateísta total, eso es como... Volví un poco a los libros de ciencia política andina. Pero en todo caso, el escenario de yo no lo veo todavía, salvo que al menos en la última convulsión social, digamos, la capitalizó la CONAIE, tal vez alrededor de los, no sé, de Correa, un Delfín, no lo veo. En el caso de Nebot veo extraordinarios cuadros de primer nivel, pero todavía no siento que alguien tenga la capacidad o todavía esté preparado para asumir la conducción. Una cosa es la conducción es una cosa y otra cosa es ser un cuadro. Tiene cuadros como Cucalón, me parece uno de los mejores asambleístas de la nación, Henry Croft, Cristina Reyes, qué sé yo, César Ron. Es un cuadro. Son de primera. Claro. Pero ya asumir la conducción, digamos, del partido... con alguien que lo lleva haciendo va para 50 años, lo veo difícil. Entonces, generar un outsider, o tal vez Correa sea el que puede estar más cerca irónicamente, parecerse Uribe, ¿no? No lo veo. Pero también hay otro actor, que es el gobierno. Pero el gobierno está muerto políticamente. Sí, pero juega. Es como, digamos que Lazo no juega, supongamos, pero en ese caso igual en una segunda vuelta Lazo es el gran elector también. O sea, aquí de alguna forma, si no juegas en la A, juegas en la B. Y hoy, cuando los resultados electorales, está viendo lo que está pasando en la región, en la Argentina, en Uruguay, y en todo nuestro país, lo que pasó el último proceso, más allá de las marchas, hablemos del ámbito de las urnas, tipo con 1% es un tipo que puede sentar un presidente de la República. Entonces sí, tal vez Lazo puede estar a la expectativa de qué pasa con Nebot, que es legítima su aspiración. También tienes obviamente cuadros nuevos, el caso del vicepresidente de la República, que pienso yo que es una apuesta al mediano plazo. Claro, pero también hay que tener hay que estar conscientes que en el caso de Guillermo Lasso y de Jaime Nebot ya han participado en una contienda electoral a nivel de la ciudad como candidatos a la presidencia y no han logrado su objetivo. Bueno, juntos no. No juntos no, pero refiero que han sido candidatos. Bueno, Nebot fue candidato en otro siglo, ¿no? Claro, pero eso fue hace muchos años atrás. Pero el Partido Social Cristiano en esa época era poderoso. Sí, yo creo que lo sigue siendo, pero una cosa es el Partido Social Cristiano y otra cosa es Madera Guerrero. Bueno, digamos de Madera Guerrero. Hablemos de país. Es la línea light del partido. Ya. Pero en el caso de Guillermo Lasso, también dos candidatos. Sí, lo que pasa es que el problema de don Guillermo Lasso, y me decían a mí en las aulas, no hablemos mal ni bien de los políticos, describámoslos. El tema con Lasso, a ver, usted está viendo que no tuvo control ni sobre su bloque parlamentario. Se ha dado ahora. Sí, entonces durante todo el gobierno, digamos, durante todo este ejercicio parlamentario, no ha habido control en la conducción ni siquiera de su bloque de legisladores. Entonces, pero tiene un mérito, o varios, que es la tenacidad. Es un tipo que rara vez un empresario, un banquero entiende. Primero, un banquero intentar ser presidente es muy difícil. Aznar nunca ni siquiera lo ha pensado en España. Pero el hecho de entender que esto es 24/7 es interesante. No sé qué tan positivo es haber sido a Quito. Yo creo que esa fue una recomendación del Team DP, de los amigos de la DP, lo convencieron de que se vaya a Quito. Bueno, es bueno tener un amigo banquero cerca, pero pensaría yo que Lasso debe hacer algunos replanteamientos. No es imposible, porque si Nebot saliera de escena, porque Nebot no es seguro, él no ha dicho formalmente yo soy candidato. Pero estamos jugando en estas fichas que hay. Sí, lo que pasa es que el rechazo al gobierno, y lo digo con mucho respeto, porque yo no soy enemigo del gobierno, pero tengo que decirlo, el rechazo al gobierno es tan grande que hay un nicho muy extenso para abarcar, digamos, esa oposición, que por ahora lo hace la CONAIE, y el correísmo encadenado, digamos. Claro. Entonces,
es tan grande ese rechazo, por las razones que sean, no voy a entrar en ese detalle, que es necesario. Vamos a hablar de la derecha. La derecha quiere competir, bueno, lo primero que tienen que hacer es ir llorando a la candelera a pedir que saque un candidato. Alguien tiene que hacerse cargo de la factura del morenismo. Alguien tiene que pagar los platos rotos del morenismo. 3 años de recesión en economía, pues no, ¿hasta cuándo la culpa es de Correa? Pero más allá de eso, alguien tiene que hacerse cargo del correísmo. Y si el gobierno no saca un candidato, así tenga ese candidato que con 20 guardaespaldas hace campaña, si el gobierno no saca ese candidato, la derecha va a terminar asumiendo, digamos, los costos políticos. ¿Cuál derecha? Yo diría directamente Lasso y Nebot en ese orden, aunque Nebot ya se ha distanciado. De hecho, ya hoy están, creo que más parlamentariamente están trabajando con Revolución Ciudadana, con el correísmo. Pero si es que una de las condiciones, los ingredientes que necesita la derecha es que el gobierno saque candidato. Es necesario que saque. ¿Y si no saca? Yo creo que van a terminar pagando la factura. Pero los dos, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, también tienen rechazo. Sí, por supuesto que sí, lo tienen, pero añádale ese ingrediente el haber cogobernado con el gobierno más impopular, al menos este siglo. Yo no sabía, ni siquiera Maguad llegó a esos grados de rechazo, y bueno, y terminó sobreviviendo, y ya dependerá del gobierno. Vamos a ver si hay un cambio en la conducción económica y política. Y la última, ¿no habrá una candidata presidencial? Bueno, siempre en el imaginario tuvimos a Cintia Viteri en su momento, la doctora Roselia Arteaga no se le dejó ser presidenta de la República con la misma constitución que fue Hurtado presidente, solo porque tenía varios, digamos las cosas como son. Siempre va a haber el espacio, pero al menos hoy a esta hora no hay. Yo no veo, a menos que la ministra Roma quiera ser candidata, ahí está el candidato que el gobierno necesita, con 50 guardaespaldas, seguramente haciendo campaña, que creo que eso no se olvida, pero no veo por lo menos un cuadro todavía con ese perfil. Y ojalá que lo haya, Cuando las mujeres toman el control de la política, las naciones mejoran, eso está comprobado. ¿Ah, sí? Sí, vaya, usted investigue, donde gobiernan mujeres hay mejoramiento en todo. El gobierno es un tema de yo no soy para nada, soy totalmente pro vida, pero yo creo que es necesario que la mujer asuma ese rol político. Y ellas ocupan el 53% del padrón electoral, ojalá voten por mujeres. Empieza la mujer respaldando a la propia mujer. Osvaldo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día, buena Navidad, un buen año también si no nos vemos. Y lo vamos a molestar como siempre cuando ya estemos dentro de este hervidero de la política. Muchas gracias y los mejores deseos al país y que tengamos paz y trabajo. Osvaldo Moreno, consultor político, 7 de la mañana, 24 minutos.